Torres Bodet, gran poeta, perteneció al servicio exterior, 2 veces secretario de Educación Pública con espectaculares campañas pro alfabetización, embajador nuestro en París, secretario ante la UNESCO, gran mexicano. Quizá 2 grandes mexicanos hemos tenido en el siglo XX, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, en cuanto personas de alta cultura preocupadas por la cultura nacional, por la cultura patria. Fomentaron las instituciones, buscaron el alto nivel para los maestros, para los editores, para las publicaciones, para los planes de estudio, para nuestra presencia en el mundo. Personajes excepcionales, no cabe duda, pero gran modelo para todos los políticos de nuestra patria. Tengo aquí la edición de Fondo de Cultura Económica de las obras escogidas. Esta colección, que ha sido sumamente manejada, su primera edición fue en 1961. Pertenece a la serie Letras Mexicanas, es del Fondo de Cultura, y en este momento tengo aquí a la vista la segunda reimpresión, 1995. Pero es desde luego una antología. Pero tiene la ventaja de que reúne trabajos en poesía y también en prosa. Son sus ensayos, que son magníficos. Y en este otro volumen tengo estrictamente la poesía de don Jaime Torres Bodet. Esta edición ha sido una edición universitaria y es una edición crítica. Es decir, es una edición que ha estado comparando los diversos procesos editoriales por los que pasa un texto antes de ser publicado, en última instancia, en este caso, de nuestra máxima casa de estudios. Tiene el retrato, quizá el más conocido, de don Jaime, y un excelente estudio introductorio, no solo de toda la obra en general, sino de cada uno de sus libros, y está hecho por la doctora Lourdes Franco Bañuls. Este libro vamos a tenerlo en cuenta simplemente para ver que las preocupaciones de la universidad actualmente están con estos grandes hombres para recoger su obra. Y vamos a leer de las obras escogidas algunos textos que vale la pena que recordemos. Jaime Torres Bodet pertenece a la llamada generación de contemporáneos, y este nombre se lo da no precisamente porque fuese una generación en lo estricto de la palabra, sino porque todos ellos colaboraron con diversos géneros en la revista Contemporáneos, y por eso les dio nombre. La generación de contemporáneos también se le ha conocido con el nombre de la generación del grupo sin grupo, de la generación de poetas sin nombre, en fin, se le ha dado muchos nombres, y vamos a quedarnos con la de contemporáneos, avalados, protegidos, cobijados por el título de esta gran revista de los años 40. Es obvio que todas las selecciones de cualquier tipo de literatura siempre tienen que ver con el gusto personal del escritor. Esta será indudablemente una breve muestra de lo que ya es en sí una muestra. Hay libros que pues forman parte del gusto general, forman parte de una especie de interés común para ciertos grupos. ¿Quiénes forman parte de los contemporáneos? Bueno, pues básicamente Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer. Tenemos a José Gorostiza también. Hay escritores que estuvieron trabajando, y por supuesto Ortiz de Montellano, el gran fundador de la revista Contemporáneos. Escritores que se preocuparon por la innovación en la poesía. Todos ellos conocedores de la retórica, todos ellos
artistas y en su mayoría hijos de San Ildefonso, es decir, fueron alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí pertenece también, por supuesto, este gran poeta, Jorge Cuesta, también poseedor de un gran espíritu crítico. La aportación del grupo de contemporáneos será un punto clave en las letras nacionales. Vamos a leer algunos textos de cripta. Libro publicado cuando don Jaime pues era un hombre de 35 años. Él nace en 1902, muere en 1974, año aciago para las letras, es el año en que muere también Salvador Novo. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, pues por la gran innovación que hace respecto de la poesía. La influencia es una influencia francesa, pero también tiene influencia de todas partes del mundo. Son grandes lectores, son momentos de innovación literaria. El teatro, por supuesto, la narrativa, están todos dispuestos a innovar, o sea, a tener un sitio en el mundo. De este libro, uno de los poemas más recordados es Dédalo. Y tiene un epígrafe de Quevedo que dice: menos me hospeda el cuerpo que me entierra. Enterrado vivo en un infinito dédalo de espejos, me oigo, me sigo, me busco en el liso muro del silencio, pero no me encuentro. Palpo, escucho, miro. Por todos los ecos de este laberinto, un acento mío está pretendiendo llegar a mi oído, pero no lo advierto. Alguien está preso aquí, en este frío lúcido recinto, dédalo de espejos. Alguien al que imito. Si se va, me alejo. Si regresa, vuelvo. Si se duerme, sueño. ¿Eres tú?, me digo, pero no contesto. Perseguido, herido por el mismo acento, que no sé si es mío, contra el eco mismo del mismo recuerdo, en este infinito dédalo de espejos, enterrado vivo. Todo poema es en sí una metáfora, y me atrevo a pensar que Jaime Torres Bodet, en esa temprana edad, pero ya de una gran madurez artística, nos habla de esta necesidad de la expresión. El tema del arte poética, de la explicación del por qué cierta poesía y por qué ciertos temas, es algo que está presente en todos los poetas. Casi todos ellos nos hablan de su arte poética, de sus motivaciones. Y quiero pensar que el siguiente poema, que se llama Isla, aunque en algún momento le da un tono femenino, se refiere también a la poesía, a esta búsqueda de una poesía propia, de una poesía sustancial, una poesía que fuera capaz de ser ubicada en nuestra patria, pero al mismo tiempo en todo el planeta. Isla. Te imaginé castillo ceñido de rencores, fortaleza entre riscos, ciudad entre cañones, pero tú descansabas en una azul delicia de plácidos canales y torres cristalinas, feliz como una isla desnuda y sin memoria, mujer junto a la orilla esquiva de ti misma. En la mitad de un bosque poblado de amenazas te imaginé, murallas y puentes levadizos, barbacanas, escarpas, corazas y alabardas, pensé que de tu alma las puertas custodiaban. Pero te vi entre flotas de naves silenciosas, brocados, azucenas, crepúsculos y góndolas. Y me infundiste entonces horror, pues la batalla a sangre, a fuego, a muerte, que contra mí librabas, no estaba ya ocurriendo bajo los claros templos que un pie de mármol hunden en tus canales trémulos.
sino en esa lejana bahía solitaria, donde las carabelas de un almirante muerto están desde hace siglos, venciéndome en silencio. Es evidente esta gran metáfora de la búsqueda de la poesía que se imagina siempre como una conquista a vencer, como un objetivo, como una guerra, diría Paz, que habrá que enfrentar con las palabras, una necesidad de una nueva poesía. Son los tiempos en que está en el ambiente la poesía de López Velarde, muy nacional. También está la poesía de González Martínez, preocupada por esas esencialidades del alma, esa perfección, ese puritanismo. Quizá es otra cosa lo que están pidiendo los contemporáneos. Están corriendo los años 30. México empieza a dejar los campos de batalla para preocuparse por la reconstrucción. Y por qué no pensar que también por la reconstrucción de la poesía, la reconstrucción de nuestras letras. El siguiente poema se llama Reloj. Repito que estamos leyendo textos de Cripta, 1937. En el fondo del alma, un puntual enemigo, de agua en el desierto y de sol en la noche, me está abreviando siempre el júbilo, el quebranto, dividiéndome el cielo en átomos dispersos, la eternidad en horas y en lágrimas el llanto. ¿Quién es? ¿Qué oscuros triunfos pretende en mí este avaro? ¿Y cómo entre la pulpa del minuto impermeable se introdujo esta larva de la nocturna fruta que lo devora todo, sin dientes y sin hambre? Pregunto, pero nadie contesta mi pregunta, sino en el vasto acecho de las horas sin luna, la piqueta invisible que remueve en nosotros una tierra de angustia cada vez más secreta para abrir una tumba cada vez más profunda. Me parece que hay una urgencia de expresión en el poeta, no solo en él, el grupo de contemporáneos late con este mismo sentir. Y vamos a abundar un poco en su libro Sonetos, 1949, han pasado ya 12 años. Y nuevamente la voz que nos dice en qué se afinca su manera de ver la poesía, su arte poética. Y yo me atrevo a pensar que es el momento en que Jaime Torres Bodet se inicia en la poesía erótica. Me parece que de alguna manera este poema, Arte Poética, nos va indicando ya el nuevo camino. Agosto endulza, inteligencia, el grano en que el racimo al esbozarse piensa y en gotas de ámbar lúcido condensa el frenesí del cielo meridiano. Lo que de la mirada hasta la mano tarda la sed en consumar su ofensa, te deja recibir, uva indefensa, el último derroche del verano. Ay, pero entre los dedos transparentes con que la asiduidad de la caricia para una sabia copa te resume, ¿de qué azúcar sincero te arrepientes, tú, que la lentitud vuelves delicia, arte el sabor y crítica el perfume? Es obvio que nuevos ingredientes participarán de la poesía de Jaime Torres Bodet. De este mismo libro Sonetos, hay que recordar que todos estos poetas, digamos poetas profesionales, si cabe la expresión, son grandes sonetistas. Basta decir que son hijos de San Ildefonso, tienen la retórica a flor de piel. Es lo que han aprendido en su primer abecedario.
Este poema en un soneto, pero en un soneto de octosílabos. Aquí necesitamos decir que a finales del 19 y principios del 20 el movimiento modernista nos va a hablar, nos va a permitir, nos va a exigir una necesidad de ruptura de formas y ruptura de figuras retóricas. Entre ellas el soneto, el clásico, el endecasílabo, va a poder ejercerse en los versos que sean necesarios, manteniendo solamente el puntal estrófico de 4-4-3-3. Y ahí los versos pueden ser lo que se quiera. Aquí don Jaime Torres Bodet presenta un endecasílabo, un soneto de octosílabos. El tema, el clásico de todos los tiempos, la rosa. Hay que decir que está manejando una figura importante, el oxímoron. Pero en este caso, Torres Bodet nos presenta esta idea de la rosa mediante un oxímoron abstracto. Es decir, esa contradicción implícita que exigen los dos términos que forman la figura oximorónica, nos lo va a dejar sentir sin decirlo. Aunque apenas dura, ya del crepúsculo segura, como rosa en tu blancura la futura noche está. El día que aún no da forma a tu presencia, apura con el sol que te inaugura la luz que te olvidará. Pues del cáliz que agradeces hasta el pétalo que ignoras, toda tu nieve al caer está pagando con creces lo que nos cobran las horas por consentir en no ser. Para terminar esta lectura, ruego a ustedes me permitan leer solamente un párrafo de uno de los más bellos discursos de este escritor experto en hacer discursos oficiales. Recuerden que perteneció al servicio exterior y fue funcionario de gobierno en dos periodos presidenciales. Este texto se llama Misión de los Escritores. Y aquí encontraremos su queja a esa manía docente tradicional y unívoca de castrar la imaginación infantil, la magia, la capacidad de contemplación del mundo, sin premuras, sin moldes, para hacer que el niño vea con otros ojos. Torres Bodet, secretario de Educación Pública, está abogando por una educación libre, por una educación que no maniate a los niños, que no les cohíba la mirada, que no les quite sus sentidos, sino al contrario, que los estimule. Esta fue una gran innovación en el ideario de Torres Bodet. Justamente esta misión, dice el poeta, pertenece a los escritores. Este discurso se leyó en el 21 aniversario de la fundación del Pen Club Internacional, el 1 de diciembre de 1942, en la Ciudad de México. Leo solamente un fragmento. Durante años, todo niño es poeta porque posee el don de inventar el mundo, jugando con las distancias y con los tiempos, transformando una alcoba en isla, una alfombra en césped, un escabel en caballo, una estatua en Dios. Hay que reconocer que esta forma de poesía se adapta difícilmente a las necesidades convencionales de la colectividad en que el hombre se desarrolla. La escuela no tarda en domesticar todas las fuerzas alucinantes del párvulo. Por obra de la enseñanza suele perderse el sentido mágico del idioma. La actividad
orientada hacia fines prácticos, adquiere un carácter interesado. Lo que era necesidad en la infancia se vuelve lujo en la edad adulta, y la palabra que en la niñez fue conjuro se despoja de sus derechos de invocación. En realidad, ciertas mentes no se resignan al pragmatismo moral de este aprendizaje. Para ellas, el placer de expresarse sobrevive a la utilidad de comunicarse. Así empiezan materialmente la grandeza y la servidumbre del escritor. Jaime Torres Bodet.